Bueno, pues vamos a empezar. De modo que hoy dijimos que ayer decíamos todo lo que no sale de mi mera libertad y querer hay que discernirlo, pero el problema es que tenemos que dar respuesta a la realidad y eso está ahí fuera. Eso yo no es lo que me encuentro, lo que se me pone delante. Entonces, este tema me dio un poco más la lata y tuve que trabajar algo previo que no podemos ver, pero es un poco como San Ignacio. De nuevo, San Ignacio está detrás siempre de todo lo que nos ha dejado y nos está dejando este Papa. Entonces, ¿cómo no cualquier manera de acceder a la realidad es correcta? Eso está clarísimo. Bien. Entonces, todo el proceso de ejercicio pretende prepararnos y disponernos para devolvernos a la realidad. Los ejercicios no es para estar toda la vida en ejercicio, no. Dice Ignacio que durará más o menos un mes. Más o menos. Que yo creo que hoy somos un poco más soquetes y más o menos lo metemos. Pero bueno, entonces, pero esto se tiene que terminar y yo suelo decir que los que conozcan los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, es una patada que nos pega en el trasero y nos dice, ¡hala! Otra vez a la realidad. Y entonces nos devuelve a la realidad como preparados y dispuestos, que es lo que dijo en el número 1. Bien. Entonces, todo el proceso de ejercicio es prepararnos. Y está planteado de una manera tan genial, porque fijaros, el principio y fundamento lo plantea como problema. Ayer lo veíamos, el hombre criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Entonces, pero justo, a renglón seguido dice, pero esto no es tan sencillo, porque estamos condicionados, positiva y negativamente. Y por eso es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. ¿Qué quiere decir eso? Es menester ser libres para que la persona surja y pueda hacer su mera libertad y querer. Porque si no, voy a hacer el enganche de turno que tenga y que se me cruce. O voy a huir, voy a ir huyendo por la vida, o enganchado con esto, con aquello, con lo que se presente. Bueno, esto es recogiendo lo de ayer. Por tanto, los ejercicios vienen a prepararnos y disponernos para devolvernos a la realidad. Y ahora, ¿cómo plantea el Papa esto? Vamos a empezar con un apartado que él trae cuando habla de la tarea de la paz social y del bien común, trae varios, y trae 4 principios. Y uno de ellos es, la realidad es más importante que la idea. Bueno, entonces ahí dice, la realidad simplemente está ahí. Yo me encuentro con ella, es lo que hay. Simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos debe instaurarse un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. ¿En qué consiste cuando la idea se separa de la realidad? Eso es la ideología. Se ha desconectado y se ha hecho. Pero lo genial es que de repente, como este hombre no sabe hablar sin aterrizar, sin poner... dice que hay varias formas de ocultar la realidad. Claro, él tiene una precisión en el lenguaje como San Ignacio. No dice de suprimirla, la realidad sigue ahí pendiente. Aunque yo me dé la espalda, sigue ahí detrás de mí. El problema es que tenemos mecanismos para ocultarla, para maquillarla, y a ver qué os parece, los que traen. Porque siempre nos enfrenta a algo real, a algo cotidiano. No es que algo para elucubrar, ¿qué va? Estas son cosas que estamos viviendo como nos descuidemos cotidianamente. No todas a un tiempo, pero estamos cayendo en todas ellas. Ahí va. Primera manera de ocultar la realidad. Purismos angélicos. Las idealizaciones. Bien,
estos purismos angélicos, ayer aludíamos al pecado aquel que se inventa, el pecado del abriaqueísmo. ¿En qué consistía ese pecado? ¿Habría qué? Oh, qué bonito, pero ¿dónde está eso? El problema es cómo acercarnos a eso, cómo posibilitarlo, cómo eliminar aquello que impiden que eso, si eso es precioso, todos nos ponemos de acuerdo ahí, todos nos apuntamos, pero vamos a ver, bueno, purismos angélicos. Él en otro momento dice, el origen de nuestra vanagloria, que no soporta la cotidianidad prosaica, detrás de esto está nuestra vanagloria. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Otra manera de ocultar la realidad: totalitarismos de lo relativo. Lo relativo es importante, pero no absoluto, no que lo engloba todo, por muy importante que sea. Pues a veces subrayamos una cosa tanto, que ahí va a estar todo. No, ya oculto la realidad. La realidad siempre es variada, siempre está circunstanciada, decíamos ayer. Siempre hay cosas que no te jode ahora esto. No, el que no haya nada que lo fastidie. Bien. Otro. Proyectos más formales que reales. Suelo repetir que se nos ha educado a ser más proyecto que respuesta. Pero tenemos que ser más respuesta que proyecto. Y nos montamos unos proyectos maravillosos. Y después llegas con el proyecto y llegas, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde? No, corre, no. A ver, tuerce. Y no encaja en la realidad. Proyectos más formales que reales. Hay que ser más respuesta que proyecto y tenemos que tener proyectos. Pero tú haces, yo el proyecto señalo a dónde quiero llegar, pero ahora mira al suelo, no vayas a tropezar. Y lo que hace falta es que te vayas acercando a él. Pero no que ya el proyecto, ahí ya está todo. No, el proyecto es una meta que hay que tenerlo porque no estamos programados y hay que hacer proyectos, pero hay que ir dando respuesta a cada paso, porque si no, no vamos a llegar nunca. Y tiramos la toalla. Otro. No tiene desperdicio este hombre. Fundamentalismos ahistóricos. Genial. La historia siempre ha sido un referente constante en el ser humano, y debe serlo. El problema es que la historia la hace el hombre y eso la convierte en un referente no tan desviado. Siempre preguntamos, ¿quién ha escrito esa historia? Siempre, ¿no? Y depende, y tú conoces, pues ya sabemos por dónde va a interpretar la historia. Por eso, desde el primer momento de su aparición, la célebre memoria histórica me pareció una contradicción en sí misma. Porque la memoria, si es histórica, ya no es memoria, porque alguien la ha escrito. La memoria la tiene el último. A lo mejor, el barrendero que estaba allí, no, eso no fue así. No, yo, el que escribió la historia. La memoria es ella misma, no la historia que se hace sobre la memoria. Vivimos y nos tragamos una simpleza, que es lo que más me asusta. Porque cuando nos entontecemos, no hay posibilidad de recuperación. No funciona. Otra. Me pregunto en esto, ¿cuántas veces no hemos oído ante relatos maravillosos el comentario cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Lo hemos dicho todos. La historia ha de ser un referente constante, pero convertirla en fundamento absoluto puede ser peligroso, porque siempre la ha escrito alguien. Porque la historia siempre la escribe el hombre y cada cual habla de la feria como le fue en ella. Otra manera, preciosas las dos últimas. Eticismos sin bondad.
Igual que decíamos en el tema anterior, la ética es irrenunciable, pero puede convertirse en un riesgo. ¿Hola? Bien. Es el mismo planteamiento que veíamos en San Ignacio. La opción racional, la que debe moverme a elegir, pero después es la que debe moverme a elegir, pero después tengo que preguntarme por el amor que me mueve a elegir tal cosa que descienda de arriba del amor de Dios. ¿Qué es lo que me mueve a eso? Y sigo. Y porque puede venir de mi propio amor, querer e interés. En efecto, la ética molesta porque condena, esta es una definición preciosa de la ética indirecta, dice en el número 57 que la ética molesta porque condena la manipulación y degradación de la persona. ¿Qué sería? ¿A qué apunta la ética? A que la persona ni se puede manipular ni se puede degradar. En eso consiste la tarea, a eso apunta la ética, preciosa definición indirecta. Y no ideologizada, permite crear un equilibrio y un orden social más humano. Pero si la ideologizamos, eliminamos el componente recuperador de la bondad. Una ética estricta, rígida, es tremendo, todo el mundo sale corriendo, y la convertimos en una obligación, lo que debe ser una manera de expresarnos desde nuestra bondad y unos límites que nos van encauzando nuestra bondad. Uno ve una ética sin bondad, pues tremendo. A veces esos proyectos de una ética universal solo hablando, después al final vamos a terminar en esto. Y por último, intelectualismo sin sabiduría. Es genial la frase. En el número siguiente, comenta el número siguiente a este, que es el 231, pues en el siguiente dice: la idea desconectada de la realidad origina idealismos, evidente, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento, no por las emociones y tal, porque entonces la realidad se convierte en una ventolera y una tormenta terrible. No, siempre es la razón el referente, por la raciocinación propia, nos decía ayer en aquel número. Pero este principio lo enmarca en la fe, esta tarea, ¿no?, de no ocultar de que la realidad es más importante que la idea, y entonces dice: la realidad es superior a la idea. Este criterio hace referencia a la encarnación de la palabra y a su puesta en práctica. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Es decir, el criterio de realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse. Me encanta esta frase. Cómo interpreta la fe y cómo la incrusta en nuestra cotidianidad es lo que más me admira de este hombre. De modo que la palabra ya encarnada, pero siempre buscando encarnarse. Porque si no, volamos y no tenemos alas. Bien, es esencial a la evangelización no poner en práctica, no llevar a la realidad la palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos. Si algo le preocupa a este hombre es esa fascinación por el gnosticismo. La saca en la Evangelii Gaudium y luego en aquella otra observación sobre la santidad, la vida corriente, que es una preciosidad, le dedica un capítulo al gnosticismo y al neopelagianismo prometeico. Nada menos, fíjate si le preocupa. Como que son dos desviaciones camufladas, pero más peligrosas porque están camufladas, que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo. Bien, importantes formulaciones. No es sin más confesar una palabra ya encarnada, no es el verbo se hizo carne, pues ya está todo.
sino que añade siempre buscando encarnarse. ¿No es este el planteamiento de San Ignacio cuando habla del Verbo así nuevamente encarnado y que padece en la humanidad? Es que los paralelismos con San Ignacio no es mío. Cuando Ignacio en la contemplación de la encarnación en el coloquio dice que hacer un coloquio, de repente dice, con el Verbo ansí nuevamente encarnado. ¿Cómo? ¿Será el Verbo que se encarnó? No, ansí nuevamente encarnado. Buscando encarnarse continuamente. ¿Dónde se encarna hoy el Verbo? Eso es lo que me tengo que preguntar. Y si no, música celestial. Si no le pongo carne, no es cristiano. Después lo veremos más llamativamente en una frase de una carta de Ignacio. De modo que... pero es que después hay una corrección que es genial. En la tercera semana, cuando nos pone delante de la contemplación de la pasión del Señor, pues añade 3 puntos a los 3 puntos que él había puesto en las contemplaciones de segunda semana, de las meditaciones de la vida de Cristo. Añade 3 puntos más. Y el primero que añade dice, considerar, ahora me he ido al siguiente. Ay, tengo aquí el texto. 195. Ver cómo... No, ya esto es lo viejo, esto es el Alzheimer. A ver, ¿dónde está esto? 125. Fijaros qué cosa. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Vamos a ver. En realidad esto es una corrección de Ignacio. Él había escrito en el texto, yo tengo eso fotocopiado, ese texto, con las letras y la corrección de Ignacio. Él había escrito, primero, considerar lo que la humanidad de Cristo nuestro Señor padece o quiere padecer. Tacha la humanidad de, y entonces lo pone más tarde, lo pone después y ha quedado. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. No es que yo me quede en la Semana Santa en contemplar, que me parece muy bien, pero lo que yo tengo que plantear es dónde Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. Porque es que lo cambió de él. Había puesto la humanidad que es contemplar el pasaje en que está sufriendo el que sea. No. Lo que tengo es que contemplar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. De modo que es algo que es buscando siempre encarnarse. Esta es la tarea. Es decir, una fe que no se realiza, que no se hace realidad, no es cristiana. Una fe que se encierra en ese subjetivismo enfermizo que decía ayer, en ese aislamiento, en inmanentismos, no es cristiana. Si la otra cosa, pues apúntate, que no pasa nada, pero no digas que es cristiano. Bien. Entonces, por tanto, la encarnación como tarea, esto es el reto, pero una tarea que pasa por nuestras manos. Y aquí me gusta el número 208. De repente él, como tomando conciencia, el Papa tomando conciencia de que van a interpretar la cosa poco menos que un ataque, bueno, que se sientan aludidos, y todos nos sentimos aludidos en casi todas partes. Bueno, entonces él dice, de repente, es decir, la fe hay que realizarla, y entonces él dice, mi palabra, todo lo que ya he expresado y lo que todavía me queda, no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra.
cuando nos muramos, ¿se van a quedar descansando o nos van a echar de menos? Buena pregunta. Buena pregunta que podemos hacernos todos. Bien. Pues entonces dignificar esa vida, porque no estábamos programados, dijimos ayer, y podemos dejar una biografía o un anecdotario indecente. Así de claro. Bien. Y entonces, y ahora pasamos. Quiero referirme a una cosa que me hizo mucho bien. Yo las cosas que me hacen bien, estoy siempre preocupado por comunicarlas, porque si me han hecho bien, lo decía hacer más bien a otra gente. Y mira, yo no había leído Ortega y Gasset. Y en un día por Málaga, hace ya unos pocos años, unos 15 años, cosas así, o 20, pues pasé por una librería y me veo allí entre los libros puestos La rebelión de las masas. Yo no he leído nada de este hombre y este es el libro estrella, todo el mundo se remite a él. Voy a comprarlo. Oh, qué cosa. Bueno, allí, escrito en 1929, nos estamos acercando ya al siglo. Fíjate si el tío tenía pesqui, si el tío olía, tenía más olfato que inteligencia, se olía la tostada. Bueno, pues él plantea el peligro del hombre masa. Y el hombre masa, pues deja de ser individuo y por lo tanto persona, y nada es una masa que vete tú a ver, eso, ¿quién lo va a manejar? Y leo alguna cosa. La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad, pero fíjate de repente este hombre, ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. No puede tener dentro más que política. Una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la sagesse, en francés, la sabiduría que decía el Papa, intelectualismo sin sabiduría. En fin, a las únicas cosas que por su sustancia son aptas para ocupar el centro de la mente humana. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Ortega, está escrito ahí en ese librico, en la edición que yo en la página 61, la edición que yo leí. Bien, la política vacía al hombre de soledad e intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se usan para socializar y masificarlo. El problema viene en que ahora, antes tenías tú que sumarte a la manifestación, pero ahora cada uno de los que estamos aquí, encerraditos en nuestro cuarto, con la llave echada, podemos estar mucho más masificados que en aquellos momentos que con dejar de ir a la manifestación ya no estábamos masificados. Tremendo esto. Hay que tomar conciencia de las cosas, porque de lo que no se toma conciencia no se puede afrontar. Entonces nos atropella y nos come. Bien, entonces, pero ahora quiero aludir a una cosa que me encontré, el caso es que lo había leído yo, esa cita en la tesis de un psiquiatra amigo mío, y me dejó su tesis, la leí, y encontré una cita de Ortega, y ya fui, oye, ¿dónde está eso? El caso es que no ponía allí, y me dijo en el libro. Es un libro pequeñito, se titula Ideas y creencias. Bueno, ahí trae un primer capítulo, que lo titula así, Ideas y creencias, y al final trae un ensayo que él escribe el año 40 en Buenos Aires, en un periódico, que lo titula El intelectual y el otro. Bueno, las dos cosas me dieron una luz tremenda. ¿Por qué? Porque él, al distinguir ideas y creencias, dice que el ser humano fabrica ideas, tiene ideas, puede tener ideas que tiene que defender, que tiene que argumentar, pero vive de creencias. ¿Qué son las creencias? Aquello con lo que cuenta. Entonces, siempre tiene creencias. La persona
vamos a decir, agnóstica o atea explícitamente. Yo creo en la ciencia. Yo no creo en Dios. Yo creo en la ciencia. Por supuesto, creo en la ciencia. Pero tú has investigado esa ciencia, ¿no? Tú tienes que contar con eso que te cuenta la ciencia. Al cabo de unos años dices, no, eso hay que matizarlo. Y te ponen otro. Pero siempre tenemos que contar con algo que nosotros no hemos podido elaborar. Bien. Y entonces, en el último capítulo, que es el intelectual y el otro, dice que el intelectual se sorprende ante la realidad y el otro la usa y se aprovecha. Y se aprovecha de las cosas que ha descubierto el intelectual. Muy gracioso. Dice, pero ahora ha surgido el pseudo-intelectual. ¿En qué consiste el pseudo-intelectual? Que vive de cosas que no ha buscado él, y por tanto ni se ha admirado ni nada. Pero él exige que todo tenga su explicación y este me ha explicado una cosa, pues cojo lo que tú me has explicado, este me ha explicado otra, pues cojo, pero ninguna la ha elaborado él. Y dice, es el pseudo-intelectual, vive de sorpresas, de cosas que ha investigado el intelectual, pero que él no ha elaborado y es ateo de todo. ¿Por qué? Porque el intelectual está sorprendido ante una realidad que lo desborda. Se nos hace creer que lo que yo no puedo entender y explicar no existe. Eso es una simpleza de tal calibre que si eso fuese verdad, no hubiese surgido ni la ciencia. Porque bueno, todas las cosas que se han descubierto y que nos sorprenden tanto, ¿estaban ahí sin más? No. Estaban porque hubo personas que se sorprendieron ante la realidad, que se interrogaron y su inteligencia buscó. De modo que después de esto yo caí en la cuenta, toda persona es creyente, no puede no serlo. Creerá en una cosa, creerá en otra, pero tiene que contar con. Él dice que la creencia es aquello con lo que contamos, en lo que nos apoyamos. Bien, entonces, ¿por qué? Porque no podemos abarcarlo todo, ni podemos. Y lo malo es caer en el pseudo-intelectual, que estoy cogiendo de aquí y de allí, nada es mío, no me he sorprendido por nada. Tremendo, tremendo. Esas personas se convierten en algo frío, en algo calculador, en algo exigente de demostraciones, que ninguna es de él, son de prestado, tremendo. Y ha perdido lo que es el principio de la filosofía, que ya lo dijo Aristóteles hace unos poquitos de años, ¿no? Que es la capacidad del hombre de admirarse, de sorprenderse ante una realidad que siempre lo desbordará. Bien, bueno, esto es como un paréntesis, porque a mí me dio mucha luz. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque ahora lo correcto es la religión se enclaustra en la intimidad. Como somos tan tontos, no hay cosa más tonta que un creyente hoy día. Lo más tonto es que picamos lo que nos pongan, no hay que buscar, oye, ¿qué cebo qué va? Le ponga, pues sea de plástico, picamos. Bueno, pues estamos convencidos que la religión es para mi intimidad, yo cerrar los ojos. Mi religión me la juego ahí fuera. Ya dije ayer aquello de Berger, que dice que la religión cristiana es una religión de ojos abiertos. Perfecto. Porque no solo está encarnada, sino que tiene que estarse encarnando continuamente. Y tengo que irla aterrizando continuamente. Entonces, el Papa un poco habla de esto. Algunos se creen libres, a ver si esto no está bien observado, cuando caminan al margen de Dios sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. ¿Es un logro quedar existencialmente huérfano? Podemos
concebir el surgimiento de la persona en cuanto tal en la absoluta orfandad? Imposible. Ayer lo decíamos. Hemos tomado conciencia de que tenemos un yo, de que somos personas, porque se nos quiso rabiosamente. ¿O no? Y si no se nos hubiese querido así, nuestra psicología, vete tú a ver por dónde había salido. Bueno, pues eso que nadie lo discute, ahora lo convertimos que podemos existencialmente estar huérfanos. Pues a lo mejor nos quedamos en ese descampado y creernos libres, caminando al margen de Dios sin advertir que nos quedamos desamparados, sin un hogar donde retornar. En efecto, el Papa sigue. Dejan de ser peregrinos y no tienen una meta, no tienen una biografía. ¿Es un anecdotario su vida? No. Nuestra vida debe tener un argumento, debe llenarme algo por lo que vivo. Se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Esto es tremendo que dice Ortega. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida, fíjate, esto está también en la revelación de la María, egoístamente no avanzo, no voy a ninguna parte, doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo de puro no ser más que caminar dentro de sí. Por eso dice que el egoísmo es laberíntico, no sales de ahí. Ahí te asfixias, no tienes salida. Ayer decía que era la inmanencia. Desde ahí es imposible acceder a la realidad. Me he quedado enclaustrado en esa intimidad rara, enfermiza, que decía ayer. Sigamos. Fijaros, en este contexto, que bueno, y podemos decir que esto son cosas raras, pero no. ¿A qué viene esa queja tan continuada de la soledad? Todo el mundo se queja de soledad. Pero si es que te has preferido la orfandad existencial, si no tienes a quién remitirte. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver. Sin embargo, cuando la vida deja de ser peregrinación para convertirse en inmanencia, todo se agota en sí mismo. El irte aprovechado por la vida, si no te pillan, te aplauden. Tú vas a aprovechar, eres astuto y mira que listo es, y te aplauden. Si te pillan, te denuncian. Es lo mismo. Nosotros pillamos, joder, qué listo es, mira y si yo lo puedo hacer, voy a ver si lo hago. Si te pillan, lo denuncian, lo señalamos con el dedo. ¿Sí o no? Sí. Vamos de aprovechar por la vida. Bien. La total inmanencia genera indecencia. Porque yo me lo guiso y me lo como, y en mí se agota todo. Solo una peregrinación que apunte a la gratuidad puede abrir las cosas a un sentido. Puede tener la vida un argumento. Algo, mira tú la frase que seguimos diciendo, lo que parece que es contradictoria con la mentalidad. Esto me merece la pena. Hombre, nada merece la pena. Aquí estamos para disfrutar. ¿Tú eres tonto? Ay, Dios mío. Y yo digo, si no hacemos nada que nos merezca la pena, ¿no hemos perdido la vida? Pregunto. Algo que pone en juego mi vida como totalidad. Y si no, me quedo ahí en un descampado, sin norte, ni sur, ni este, ni este. Bueno. De lo contrario, todo se agota en su dimensión consumista, que está llamado a extinguirse en la satisfacción. Esta es una frase de Freud que la uso yo muchísimo. Todo lo que se puede consumir está llamado a agotarse en la satisfacción.
Ya está. Y esa es toda la finalidad que tiene. Ahí se acabó. Pero lo único que saca de esa inmanencia es nuestra constitutiva estructura relacional. Lo vamos repitiendo. Solo la relación personal profunda nos pone en juego como totalidad gozosamente. ¿O no? Sí. Es constatar que esta perspectiva relacional todo lo transforma de tal forma que todo cobra un sentido al margen de logros personales o de cualquier otro tipo. La gratuidad es el gran hallazgo. De ahí la torpeza de convertir el logro de todo el proceso de ejercicios, que es una respuesta agradecida a tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad, en una exigencia de ética, en todo amar y servir. Aquí me quiero parar. Año 91, celebramos el centenario del nacimiento de San Ignacio. Bueno, y entonces por todos lados aparecía la frase que aparece en la petición de la contemplación para alcanzar amor. Es el último ejercicio que pone Ignacio, ese que dicho que es la patada en el trasero, que nos pega y nos devuelve a la realidad. Ahora en todo amar y servir a su divina majestad. No, pues nosotros nos quedamos en todo amar y servir. Eso lo he visto yo por todos lados. Ya está, en todo amar y servir. Eso por lo pronto es ambiguo, pero es peligroso, que es peor todavía que ambiguo. Porque a lo mejor puedo ir yo por la vida en todo amar y servir para lucirme que yo amo y sirvo más que tú. Y yo voy a hacer un número de circo mayor que el que tú vas a hacer. ¿A quién? Porque ahora es a mí mismo. Yo voy haciendo un espectáculo por ahí. Si eliminamos la relación personal, la estructuración básica de la persona, que es relacional, la persona cae en el inmanentismo y ahí se asfixia y no, ahí se agota y ahí carece de argumento, carece de proyecto, porque es ese egoísmo laberíntico que decía el otro. Bien, entonces, por tanto, que puede quedar atrapada en un asfixiante inmanentismo si deja de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Bien. Y ahora esto es importante, porque el Papa, al acceder a la realidad, va a ir tocando realidades que nosotros a lo mejor hemos ensuciado, pero que no podemos prescindir de ellas. Y entonces descubre, señores, que esa realidad, por mucho que ustedes la hayan ensuciado, esas realidades las necesitamos. Y esas realidades tienen una función válida, ¿no? Y entonces, el dicho ese, dicen que en inglés, dicen que es tirar el agua sucia con el niño dentro. El agua sucia hay que tirar. Ya han lavado el niño, pero hay un detallillo, saca el niño antes de tirar el agua sucia. Porque si tira, ¡ah! Pero el niño, no, hombre, si ese ya lo has lavado, lo sacas primero y tira el agua sucia. Pues tiramos el agua sucia con el niño dentro. Ahí va. Fijaros, cosas. De modo que sorprende cómo el Papa va descubriendo en la exhortación, la Evangelii Gaudium, el verdadero alcance de funciones irrenunciables que el ser humano corrompe de muchas maneras cuando el único referente es él mismo. Este es el problema. Vamos a ver. Ante una economía de la exclusión, números 53-58, donde el dinero gobierna en lugar de servir, plantea una perspectiva diferente. Comillas. La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común que es el mundo entero. A ver si encontráis una definición más bonita y más abierta y más positiva y más necesaria de la economía. De modo que es el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común que es el mundo entero. Y no poco nos va en ello,
Pero esta visión solo es posible desde la vivencia de un Padre común que hace salir el sol sobre buenos y malos y saca de la inmanencia y el aislamiento. Eso lo comento yo. La política, tan degradada, esto es también entre comillas, del Papa, el anterior en el 206, este en el 205, tan denigrada, es una altísima vocación. ¡Hola! Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Toma ya la definición de la política. Nosotros no. Todos los aquí es de las cosas más torpes y más peligrosas. Yo esto cuando comento las reglas de la Iglesia, en esto insisto mucho, porque nosotros mismos nos abrimos la propia tumba. Nosotros decimos, todos los políticos son indecentes, son corruptos, son... Bueno, y entonces aquí cuento que una religiosa amiga mía, buenísima persona, comentando yo esto, y estaba ella allí, y al salir viene a buscarme y me dice, Adolfo, me he puesto colorado oyéndote. ¿Por qué? Mira, hace años, fui yo a mi casa y mi hermano me dijo, mira Carmen, me voy a presentar, va a haber elecciones municipales y me voy a presentar. Y yo le dije, quita, hombre, quita, ¿cómo te vas a presentar si eso está todo podrido? Y el hermano le dijo, Carmen, si hay que hacer cosas, habrá que ponerse a tiro. Se presentó, afortunadamente, tenía más cabeza que la hermana. Y por eso, reconocido por ella misma, se presentó, me comentó, estuvo 9 años de concejal y el pueblo agradecidísimo de las cosas que hizo un hombre honesto. ¿Qué estamos haciendo? Oh, eso están todos podridos. Pues no nos quedemos, no nos quejemos con que sean corruptos, porque al honesto le has impedido hasta que se presente. Porque solo el hecho de presentarse, fíjate el peligro que tiene ensuciar cosas que necesitamos. Porque nosotros mismos, ¿no habéis oído en los últimos años que ahora nos surgen los políticos que había? Porque a lo mejor todos han tenido una hermana y han sido más tontos que aquel que les ha dicho, ¿tú cómo te vas a presentar? ¿No ves que todo está podrido? Entonces, ¿que nos quejamos? Si les exigimos que sean corruptos para apuntarse. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Nosotros mismos nos abrimos las tumbas y la realidad está mal muchas veces porque yo exijo que tiene que estar mal, porque he ideologizado y porque hubo uno, hubo dos, hubo muchos, pero la tarea es esta, de modo que la política tan degradada es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Toma ya, el hermano de carne. De una denigración siempre irresponsable y peligrosa a la propuesta de altísima vocación. Pero una enfermedad existencial puede suscitar una caridad que abra al bien común. Si lo que tenemos es que ir a lo nuestro, pues ya todo se complica, todo es lo mismo. El empresario, ahora verás, la vocación de un empresario, comillas, del Papa, es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. No que me agoto y yo voy a mis ganancias. Esto le permite servir verdaderamente al bien común del empresario, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Tómate definición. Bien necesario. Y hay empresarios corruptos, y hay empresarios que abusan, sí, pero vamos a ver si subrayamos el sentido que debe tener la realidad y no la ensuciamos previamente. Entonces, es decir,
convierte en arte lo que a menudo ha sido fuente de tragedias y exclusiones, la economía. En altísima vocación para ejercer la caridad de cara al bien común, lo que en muchas ocasiones es causa de abusos y privilegios, la política. Y en vocación noble, lo que tantas veces ha sido fuente de explotación, el empresario. Lo que dije al principio, al empezar, no cualquier manera de acceder a la realidad es válida. No cualquier manera de acceder a la realidad va transformando la realidad y haciendo que sea más humana, que sea más como debe ser. Bien, pero ahora alude a otra cosa que también, en el apartado Economía y distribución del ingreso, aborda el riesgo de no responder adecuadamente al pueblo, que es el reto. El pueblo es indiscutible, pero ¿cómo nos dirigimos al pueblo? Hasta eso lo podemos tergiversar. Veamos el texto, lo que dice. Ya no podemos confiar en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres. Siempre que habla de los pobres, habla de esa integralidad. Perfecto, cuidado. Luego iré a una referencia de Ignacio. Es una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral, creando así nuevos excluidos. 204. Comento. El reto es complejo y la solución siempre estará pendiente, a no ser que confiemos en las fuerzas ciegas del mercado. Pero la realidad humana requiere decisiones, y las decisiones las toma la persona desde su mera libertad y querer, decíamos ayer. Y aquí es donde avisa de dos riesgos el asistencialismo, que sería cuidar al pueblo, y el populismo, que es engañar. Lo suplimos al pueblo cuando somos tan buenos que no tiene que preocuparse porque menos mal que no llega a nosotros. Mal asunto. No. Y montamos una guardería global. Estamos cuidando y eso es degradar al pueblo. El solucionarle sus problemas sin más, y yo voy a cuidar de ti y tú, bien. Pero lo engañamos cuando le decimos lo que le agrada, aunque no sea posible y el resultado sea crear nuevos excluidos. Cosa más complicada y no es simple. Y desde luego no son los declaracionismos esos de que hablamos. En realidad es la misma preocupación de San Ignacio en las últimas 5 reglas sobre el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Sorprende esa. Escrito el siglo XVI. Hablando de la predicación, nosotros diríamos evangelización, dice, mucho cuidado que las cosas que digamos no vayan a sacar un pueblo que pierda responsabilidad y libertad, porque ya Dios me lo va a solucionar todo. Eso escrito el siglo XVI, porque si he quitado al pueblo su libertad, que tiene que ser libre y tiene que ser responsable, y le he quitado también el temor a los riesgos que se dan y que tiene que estar espabilado para no meter la pata, pues es una tragedia. Entonces, ¿de qué ha servido? ¿Qué evangelización has hecho? ¿Qué buena noticia le has dado si ha dejado de ser persona? Esto escrito el siglo XVI. Y nosotros, por eso yo suelo decir que lo más indecente en la fe cristiana es el espiritualismo.
porque si le quitamos la carne, ya no es esa palabra encarnada y constantemente buscando encarnarse. Porque si no, y es el verbo en sí nuevamente encarnado y lo que padece en la humanidad, que sigue padeciendo, no. Lo que pasó allí, no. Sigamos. Entonces, por tanto, fijaros la culminación del principio fundamental que hemos aludido antes, en definitiva, es terminar con una actitud agradecida de tanto bien recibido, pero todo eso se ha desarrollado en que ha ido cultivando a lo largo de todo el proceso pues un recorrido en que ha sido potenciando la relación personal. ¿En qué sentido? Fijaros, me tengo que saltar. Ya está. El seguimiento de Cristo nuestro Señor, pobre y excluido, descartado, dice el Papa. Fijaros, Ignacio se enfrenta primero, en la primera semana, con el pecado. Hacemos daño, el mal está ahí, provocamos. Y eso hay que tomar conciencia y hay que recuperarse. Pero toda esa recuperación está enmarcada en una relación personal. Entonces, cada ejercicio que hace una petición a Dios, por tanto, no está en una orfandad existencial, nos ha dicho el Papa, no. Pero después resulta que termina en un coloquio, que es un diálogo, como un amigo habla con su amigo, dice San Ignacio que eso debe ser el coloquio, con Dios nuestro Señor, en que siempre es un diálogo recuperador. O sea, ese fallo con el que me enfrento, que es real, está ahí, y estoy implicado, no tiene la última palabra. Siempre nos recupera la relación personal, ¿o no? Es la relación personal profunda lo que nos hace mejores, ¿o no? Pregunto. ¿O es una idea genial? No. Es un cariño continuado el que nos cambia. Es un cariño gratuito el que nos recupera. ¿O es una exigencia? Nunca, ahí te escapa. Bien, entonces en la primera semana nos va enfrentando con un mal, pero que es recuperador desde ese diálogo con Dios, un diálogo, un coloquio de misericordia, dice él expresamente en más de un momento en esa primera semana. Pero ¿en qué termina la primera semana? En el vacío. Dice que el pecado es como una cárcel y un destierro, ¿veis? Aislamiento, inmanentismo. No, la cárcel y el destierro es incomunicación, es aislamiento, es no poder relacionarse. Y entonces termina en la conversión del lugar del infierno, es el vacío, la longura, anchura y profundidad del infierno. Es que me he quedado he querido estar yo solo, que ya ha desaparecido la realidad. No tengo ni norte ni sur, ni es el vacío. Bueno, pues frente a esto empieza la segunda semana y nos presenta a Cristo que nos llama. De nuevo una relación personal. Yo puedo decir que no. Y en el Evangelio aparece que alguno le invitaba y no quisieron, se fue. Y no salió corriendo detrás de ellos, porque entonces no tiene sentido. Tiene uno que responder libremente desde su mera libertad y querer, decíamos ayer. Bien, y entonces en segunda semana nos presenta este seguimiento a Cristo, pero atención, es un seguimiento que está parcializado. Porque yo podía haberle dicho a Jesús, mira, cuando te inviten a un banquete o una boda que le invitaron, ¿no? Me avisas que voy para allá. Pero las cosas más feas no me avises, que no. El seguimiento se demuestra en que cuando las cosas se ponen feas, sigo allí y permanezco. Y si no, era un aprovechado. Entonces el seguimiento a Jesús lo subraya mucho San Ignacio desde la injuria, la pobreza, es decir, eso. Pero ahora quiero ir a y lo quiere el sí, pero eso encarnándolo del sí, al sí nuevamente encarnado, pero
Ahora verás, es que voy, aquí está. Resulta, tengo que saltar algunas cosas, en una carta de Ignacio a los jesuitas de Padua, que lo estaban pasando muy mal, bueno, murieron varios, pero de pura necesidad, estaban en una pobreza extrema. La persona que dijo que les iba a echar una mano allí, ni echaba mano, ni pie, ni nada. Bueno, y entonces Ignacio les escribe una carta sobre la pobreza, que es una joya. Y de repente se descuelga con esta frase. El Papa, en realidad, aquí se remite y dice: la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal. Esto es Ignacio de Loyola, que nos ha dicho el Verbo así nuevamente encarnado, y lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, no lo que padeció allí, no, lo que sigue padeciendo encarnado. Entonces, fijaros, nosotros, ¿qué se nos ha enseñado? La amistad con Cristo nos va a hacer amigos del Rey de Cristo. No, la amistad nos va a hacer amigos de los pobres, no. Empieza porque la amistad con los pobres es lo que nos va a hacer amigos del Rey Eterno. Fíjate si esto encaja con el ansí nuevamente encarnado y con lo que padece en la humanidad. El pie y la letra. Bien. Y por eso el Papa, después lo veremos mañana, cuando habla de la opción por los pobres, dice que debe traducirse en amistad con ellos, porque si no, música celestial. El pobre, los pobres, es un bocado muy apetitoso. Todo el mundo quiere quedar bien de alguna forma, pero a lo mejor hemos ido a lucirnos con ellos. Y solo la amistad con ellos, cuando se dé reciprocidad, es cuando nuestro acercamiento a los pobres va a ser válido. Yo les voy a poder ayudar de verdad y ellos también nos van a ayudar a nosotros. Pero aquí lo sorprendente es que la amistad con los pobres es la que nos hace amigos del Rey Eternal. Yo leo lo que él escribió. De modo que, y no al revés, es lo más encarnado, y no como compromiso, sino enmarcado en la culminación de cualquier relación personal, la amistad. Lo que ésta dinamiza es más gozoso y cierto. La amistad, no hay obligaciones en la amistad. Hay gozo de respuesta agradecida y recíproca, ¿o no? La amistad es un milagro, no se puede programar, no es una exigencia, es una sorpresa que me libera y me hace bien y hago bien. Y no hay espacio ni para la manipulación, ni para el dominio, ni para nada. Mañana hablaremos un poquito más. Bien. Fijaros que cuenta la Inés. La Inés escribió una carta larga sobre la vida de San Ignacio y trae algunas cosas que Ignacio no relata en la autobiografía, que se la dictó a cámara. Y entonces allí cuenta la Inés que de repente San Ignacio echa de menos, había sido muy presumido, muy chuleta, y entonces echa de menos de repente, eso siempre a todos nos pasa, los vestidos lujosos con los que él se lucía, y no aquel sayal que llevaba, y empieza. ¿Qué hizo? Dice la Inés, se parte de allí y se entra con los otros pobres y aquella cosa se le pasa. No se fue a la capilla, ni se fue a hacer ejercicios, ni nada. Se fue con los pobres y se le pasó. ¡Ay! Esto es ansí nuevamente encarnado. Esto es una palabra encarnada, como dice el Padre, y que continuamente busca encarnarse. Pero es que San Juan de la Cruz, que lo hemos subido, no sabemos dónde, de repente dice, ¿dónde? Aquí está, en su vida al Monte Carmelo lo dice, de gozarse de olores suaves, nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo. Fíjate los aterrizajes que hacen a esto. Los más sublimes son los más aterrizados. Ayer lo dije, Santa Teresa es que va por la vida a gata, no va con los pies en el suelo, va a gata, sí. De acostumbrarse a perfumes suaves,
es que huelen más y es que no se pueden ni duchar ni eso, si no tienen agua caliente y ahora hace mucho frío. Bueno, bien, todo nos lo jugamos en esa. Bien, pero aquí quiero recordar un número, el 265 del Papa Francisco. El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva nos recuerda que perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Sí, es el gran logro que todos agradecemos. Y entonces esa amistad con Jesús, me la juego en esa amistad con los dos. Y aquí quiero leer una cosa de uno de los libros que más me han sorprendido y más bien me han hecho en los últimos años. Fue el libro aquel que salió sobre la Madre Teresa, de algo que no se conocía de ella, que es su correspondencia con los directores espirituales que había tenido, y donde aparece aquella sequedad brutal en la oración que no encontraba a Dios. Y de repente, en una contestación, el padre Neuer dice: sin embargo, en algún lugar en lo profundo de mi corazón, ese anhelo de Dios sigue abriéndose paso en la oscuridad. Cuando estoy fuera en el trabajo, o estoy ocupada en encontrar a la gente, en esos agujeros que nadie se metía, que comenta ella, hay una presencia de alguien viviendo muy cerca, en mí. No sé lo que es, pero muy a menudo, incluso a diario, ese amor en mí hacia Dios se hace más real. Metía en aquellos agujeros. Dice Benedicto XVI que Dios envía a los santos que cada época necesita. Y en la época de la eficacia, de la brillantez, del logro, crea un carisma que siempre llega tarde, porque está llegado cuando se estaban muriendo. Lo que tiene es que evitar que mueran en eso así, que sí, pero se está muriendo, habrá que ir ahí también. Entonces Dios envía lo que... Y ahí es donde dice que encuentra lo que no encontraba pero eso durante años, no te creas tú. Esto parece ser que concuerda, ¿no? Es en la realidad donde nos jugamos nuestra fe cristiana. Bien, pero sigamos. De modo que... Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia de gustar su amistad y su mensaje. Esto sigue diciéndolo en el capítulo, en el trozo siguiente. Convencido por experiencia propia, eso es la experiencia propia, no son las ideas que me han dicho, no es el pseudo intelectual, que no es lo mismo, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. Y aquella mujer, la Madre Teresa, no lo encontraba donde ella iba, pero lo encontraba, se encontraba con Él en esos agujeros. Fíjate qué cosa, ¿eh? No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo por la propia razón. La vida con Él se vuelve mucho más plena y con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Y a lo mejor no donde oficialmente nos ha dicho que los vamos a encontrar, no. Ahí en esos agujeros. Vuelvo a remitirme a la Madre Teresa. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Ahora, al
pie de la letra lo que nos ha contado la otra. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión, y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Por tanto, la cuestión de vivencia es de vivencia, no de elucubración. Hemos insistido que el origen y la culminación del ser humano están en la relación personal. Sin ella no habría surgido la persona y en toda relación adulta la amistad es la culminación. Ya veremos mañana 3 referentes del Papa a la amistad increíble. El mismo Jesús llama a sus discípulos amigos al final de su vida. Ya no os llamo siervos, ya os he llamado amigos. Y quiero terminar con una denuncia del Papa como alternativa creyente que posiblemente pasa desapercibida. Así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden, otra vez encarnando todo, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. ¿Es así, no? Tremendo. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. Me encanta esta frase. ¿Por qué? Es la cualidad de este hombre que conecta trampas espirituales con los aparatos sofisticados que las posibilitan. En efecto, un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, se corresponde a relaciones interpersonales que se pueden encender y apagar a voluntad. Tremendo. Y no va a pasar nada. Sin embargo, nuestra fe nos invita siempre a correr el riesgo de reencuentro con el rostro del otro, a la revolución de la ternura. 2 términos aparentemente incompatibles. Revolución y ternura. Ahora verás. Incompatibles, pero que el Papa los liga estrechamente. Y es que no hay nada más revolucionario que la ternura. Solo ella nos dinamiza como totalidad recuperadora, no para eliminar, sino para transformar desde la reciprocidad. La ternura nos recupera, lo único. La ternura se enmarca en la relación personal profunda. Entonces, aquí traigo un párrafo increíble. Resumiendo, termino. Nuestro acceso a la realidad no parece estar tan resuelto, no cualquier manera. Quizás sea la petición de la contemplación para alcanzar amor la que mejor resuma nuestra manera correcta de volver a la realidad. Cuando el para que planteaba el principio fundamento se ha hecho posible a través de todo el proceso de ejercicio, empezaba así la charla, era conflictivo el para del principio fundamento, tenemos que hacernos indiferentes, porque no somos libres. Y entonces manipulamos, dominamos, no accedemos correctamente a la realidad, con respeto, en libertad, con gratuidad. Bien, se ha hecho posible a través del proceso del ejercicio, que ha sido un seguimiento a Jesús, en un Jesús ansí nuevamente encarnado y que padece en la humanidad. Más clarito no puede estar, ¿no? Vamos a ver si nos enteramos. Y entonces, al llegar al final, culmina en el conocimiento interno de tanto bien, esta es la petición de la contemplación para alcanzar amor, en el conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. No pueda en todo amar y servir, porque a lo mejor me estoy exhibiendo, estoy haciendo un espectáculo, yo amo y sirvo más que nadie. Estoy cometiendo un número de circo, no.
es algo, es una respuesta agradecida. Entonces, amar y servir, solo esta apertura agradecida como criatura de tanto bien recibido me abre a la respuesta gratuita, pudiendo en todo, que está llamado a ser oportunidad, amar y servir a su divina majestad, no a mí mismo. ¿No es esto el Laudato Si de San Francisco? ¿No sería este final de la contemplación? Va percibiendo la realidad, todo una oportunidad, un regalo, no un inconveniente o una posible cosa que me voy a adueñar de ella y que la voy a dominar. Es decir, solo una actitud relacional gratuita, que aun sin ser consciente es con Dios, puede abrirnos correctamente a la realidad, teniendo en cuenta, como advirtió el número 89, que el aislamiento es una traducción del inmanentismo y que más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de mucha gente para que no busquen apagarla en propuestas alienantes en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Y aquí termino recordando que ese compromiso con el otro, que lo ha puesto como punto de arranque para encuentro con el mismo Jesús, porque en ansí nuevamente encarnado, y que la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal, no al revés. Atención a esto. Es de dónde hay que empezar por ahí. Pues eso concuerda con una cosa que siempre me había sorprendido mucho en el Evangelio. Y es, en ese juicio final de Mateo 25, pues dice que el rey entonces dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Pero de repente, la sorpresa de esa escena es lo que le dicen eso. Y le dicen eso: oye, ¿y cuando te vi yo con hambre y te di de comer? ¿Cuando te vi yo desnudo y cuando te vi? No se habían enterado, no se habían exhibido. No habían hecho un espectáculo de su amor y su ser amar y servir en todo, más que nadie, más que todos juntos. No se habían enterado. Y entonces le dice, pues, cuando lo hiciste conmigo, nunca cae en vano la gratuidad. La gratuidad siempre termina en Dios, aunque no seamos conscientes. Vamos.